En esta oportunidad hablaremos de los mandamientos, la parte más importante de la tarea del oficial de justicia. Las cédulas tal vez tengan la mayor cantidad, el mayor número de diligencias, pero son los mandamientos los que demandan mayor tiempo, mayor preocupación y mayores problemáticas. Es por eso que el curso tiene varias partes. En este momento hablaremos de simplemente cuestiones introductorias al tema de mandamientos. Antes que nada, ¿qué son los mandamientos? Según el artículo 289, inciso B del Código Civil y Comercial, que acaba de entrar en vigencia el 1 de agosto del 2015, los mandamientos son instrumentos públicos. Es decir, son un tipo de instrumentos que tiene una particular importancia dentro del ordenamiento jurídico argentino. Según el mismo artículo 289, expresamente dice, son instrumentos públicos los instrumentos que extienden los funcionarios públicos con los requisitos que establezcan las leyes. Es decir, son aquellos documentos expedidos por una específica agente estatal, en este caso los funcionarios públicos. Y además, no cualquier documento, sino aquellos expedidos conforme a los requisitos establecidos por las leyes. En el caso de los mandamientos estudiaremos cuáles son esos requisitos. En esencia, los mandamientos son órdenes del juez dirigidas al oficial de justicia para que realice determinado comportamiento en determinado lugar y ante determinadas personas. Las preguntas que trata de responder o que debe realizarse al instrumento son las siguientes. ¿Cuál es el comportamiento que el mandamiento exige del oficial de justicia? ¿Qué debe hacer? ¿Dónde debe hacerlo? Es decir, el lugar, el domicilio, donde debe realizar ese comportamiento previamente establecido. Y finalmente, ¿ante quién? ¿Cuáles son las personas que deben recibir el acto y deben intervenir en el mismo? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus facultades? ¿Cuáles son sus deberes? El contenido mínimo. ¿Cuál es el contenido mínimo que debe tener todo mandamiento para que sea válido? Es decir, obligatorio. Menos que esto, no. Más que esto, sí. De ahí que se habla de un contenido mínimo. Siempre es posible que, debido a las particularidades de las diligencias, siempre se agreguen otros requisitos. En primer término, debe estar el título. A continuación, el encabezamiento de estilo, el cuerpo del instrumento, que es la parte tal vez más importante del mandamiento, donde están esas preguntas que nosotros mencionamos anteriormente, las atribuciones del oficial de justicia, el nombre y facultades del autorizado a intervenir en caso de que deba intervenir alguna persona, la fórmula de legalización de estilo y finalmente la firma. Estos 7 requisitos deben estar contenidos mínimamente en todo instrumento para ser llamado un mandamiento. Esto es importante conocerlo. El oficial de justicia debe controlar el cumplimiento de estos requisitos mínimos. Es el único responsable de su control, a punto tal de que si, no habiendo realizado el control adecuado, se realiza la diligencia en esas condiciones, el responsable de la nulidad derivado de un instrumento defectuoso es el oficial de justicia, no el funcionario que expidió el instrumento. En cuanto al título, ¿cuál es la formalidad requerida para el título? No hay mayores formalidades. El título simplemente se encuentra en la parte superior del mandamiento, generalmente en letra mayúscula, centrado, en negrita, subrayado, simplemente especifica o indica el objeto del mandamiento, nada más, pero no suple la determinación precisa y circunstanciada del objeto en el mismo cuerpo del mandamiento. En cuanto a ejemplos de títulos, podemos mencionar mandamiento de intimación de pago, mandamiento de constatación, mandamiento de exclusión del hogar, mandamiento ley número 22.172. Son simples ejemplos de títulos. Ninguno de estos implica nada más que esto, una simple indicación de cuál es el objeto del mandamiento. La persona que recibe el acto, la persona destinataria, el mismo oficial de justicia, simplemente a través del título conocen de qué va a hablar el instrumento, pero nada más.
el encabezamiento de estilo. A continuación del título figura lo que se denomina encabezamiento de estilo. En cuanto a su contenido, simplemente permite identificar al juez que libró la orden y al tribunal donde el juez cumple funciones, simplemente. Y finalmente tiene una parte que es fundamental en todo mandamiento, el término manda u ordena. Es fundamental. El mandamiento es un mandamiento si contiene el término exacto, preciso, inequívoco, manda u ordena, cualquiera de ambos, pero no otro término equivalente. Un mandamiento no es aquel que no manda, que ordena, simplemente aconseja, sugiere, pide. Eso no es un mandamiento. Por ejemplo, podemos decir en simple encabezamiento de estilo el siguiente: por disposición de su señoría, doctor, juez de primera instancia en lo civil y comercial número, en los autos caratulados expediente número, al oficial de justicia que corresponda, se ordena. En cuanto a la mención de los autos o el expediente, no necesariamente puede estar en el encabezamiento de estilo. En algunas circunscripciones se estila poner al final del instrumento cuando se hace mención también reiteradamente al tribunal que dictó la medida. El cuerpo del mandamiento, tal vez la parte más importante. El cuerpo contiene los datos necesarios para cumplir la diligencia, las instrucciones que el juez imparte específicamente al oficial de justicia, aquello que debe hacer, dónde debe hacerlo y ante quién debe hacerlo. Todo ello para cumplir la diligencia encomendada. Si falta alguno de estos datos, la diligencia puede o verse afectada en su validez o puede afectarse en su posibilidad práctica. Por ejemplo, si se omite mencionar el domicilio o el lugar donde debe concurrir el oficial de justicia, aun cuando esté sumamente detallado todos los otros requisitos, el oficial de justicia no podrá realizar la diligencia. Pero esto no es una cuestión de validez, sino de posibilidad práctica. Entonces, en cuanto a los requisitos, 3 requisitos que deben estar presentes en el cuerpo. El primero, el lugar. ¿Dónde debe realizar la diligencia? La conducta y la persona. En cuanto al lugar, trata de responder la pregunta sencilla: ¿dónde? ¿Dónde debe ir el oficial de justicia? La conducta, ¿qué? Nuevamente, ¿qué debe realizar el oficial de justicia? Y finalmente, la persona que recibe. ¿Quién recibe el acto? Siempre alguien debe recibir. Alguien. Puede estar faltando la persona del autorizado, pero no puede faltar la persona, o al menos la indicación de la persona que debió recibir el acto. ¿Cuáles son los requisitos del cuerpo del instrumento? Primero, deben indicarse con precisión. En este punto rige un criterio estricto en la determinación de los requisitos. Lo que no es claro en un mandamiento debe entenderse que no está escrito. ¿Por qué? Porque los mandamientos generalmente contienen medidas de restricción de la libertad. Como tal, son medidas gravísimas que deben interpretarse de manera estricta para evitar precisamente la vulneración de los derechos de las personas. La omisión de la indicación precisa o directamente la omisión de los requisitos ocasiona la imposibilidad de cumplir con el mandamiento. El lugar. La determinación del lugar está regulado por el artículo 9 del Reglamento del Poder Judicial, que tiende a permitir la pronta y correcta localización del lugar. Esta es el norte que debe estar presente en toda indicación del domicilio. Pronto y correcta localización. El artículo 9 del Reglamento del Poder Judicial contiene algunas indicaciones que son simplemente enunciativas de los requisitos que debe reunir el domicilio. Primero, nombre y número de calle y número de casa donde debe realizarse la diligencia. Si esto no es posible indicar, el nombre o número de las calles transversales donde se encuentra el domicilio. Y finalmente también se utiliza los datos catastrales completos. En algunos lugares también se utiliza el último hito kilométrico, pero esto es solo posible en las rutas nacionales, provinciales,
que puedan encontrarse dentro del territorio de la provincia. En cuanto a los datos catastrales, son importantes especialmente para los mandamientos de constatación, donde se debe realizar una descripción precisa de un inmueble. Para ello debemos localizar con precisión dónde está ese inmueble. Debemos individualizarlo y separarlo de todos los otros inmuebles lindantes. ¿Cuáles son los datos catastrales completos? En esto es importante resaltar municipio, sección, chacra, manzana, parcela. Y en cuanto a la parcela, debemos resaltar que no es lo mismo ni puede identificarse con lote. Ambos son conceptos jurídicos distintos. Parcela es la identificación catastral del inmueble, que es lo que permite localizarlo físicamente. En cambio, el lote es la denominación que tiene el inmueble en el registro de la propiedad inmueble. Es aún más útil al momento de establecer los informes de dominio o para realizar las inscripciones dominiales pertinentes, pero no sirve para las diligencias de identificación física del inmueble. Atribuciones. ¿Qué atribuciones cuenta el oficial de justicia? ¿Cómo deben interpretarse? Las atribuciones son aquellas competencias que el juez o la ley confiere al oficial de justicia para cumplir con la diligencia. Y acá hay que resaltar esto. Son competencias del oficial de justicia. No hay que confundir las atribuciones con las facultades que puede tener o no el autorizado a intervenir. La finalidad de las atribuciones es exclusiva y excluyente. Únicamente cumplir la diligencia. No se conceden facultades generales para cualquier acto, sino para aquellas necesarias para que se cumpla la diligencia encomendada. Ahora bien, podemos tener varias. Normalmente se mencionan las siguientes: uso de la fuerza pública, allanar domicilios, uso de un cerrajero y violentar cerraduras, dar intervención a peritos. Esto último solamente en casos excepcionales y cuando se trata de, por ejemplo, identificar un inmueble que tal vez no esté suficientemente cercado o delimitado físicamente, o un inmueble de mucha dimensión, por ejemplo, un campo, una estancia o algo semejante. ¿Cuáles son los requisitos que deben tener las atribuciones contenidas en el texto del mandamiento? Y en esto tenemos que resaltar. La única finalidad de nuestra exposición es explicar su incidencia en el texto del mandamiento, no en las órdenes dadas por el juez. Deben indicarse expresa e inequívocamente. Deben surgir del texto del mandamiento, es decir, sin lugar a dudas, porque deben permitir conocer con precisión y sin lugar a dudas, sin ninguna equivocidad posible, cuál es el alcance preciso de lo que puede realizar el oficial de justicia, cuáles son sus atribuciones. Por ejemplo, no proceden entonces frases genéricas o ambiguas como atribuciones de práctica o de ley. No existen atribuciones implícitas, esto es fundamental. El oficial de justicia, ya habíamos visto en el módulo 1, es un funcionario público, un funcionario judicial y como tal está sometido al ordenamiento jurídico. Solamente la ley y dentro de eso el juez, también sometido al ordenamiento jurídico, el que puede conferirle atribuciones para realizar determinados comportamientos. Y como tal, esas atribuciones deben estar expresamente conferidas, no pueden presumirse del texto de ninguna ley. Esto surge de una interpretación sistemática del artículo 19 de la Constitución Nacional, que dice: lo que no está expresamente concedido al órgano estatal está prohibido. Esto es la consecuencia de lo que se denomina principio de habilitación. El órgano estatal puede realizar solo aquello que expresamente lo habilita la ley formal. De ahí que toda cuestión relativa a las atribuciones, potestades de un órgano estatal, y el oficial de justicia es un órgano estatal, está sometido a un criterio estricto. Nombres y facultades del autorizado, formalidades. Normalmente en toda diligencia intervienen unas personas que se ha denominado
como autorizado a intervenir. Su intervención siempre es excepcional. ¿Por qué? Porque la orden del juez está dirigida al oficial de justicia. La intervención de otra persona solamente es permitida si el juez lo autoriza y dentro de los límites de esa misma autorización. Para esto, el autorizado simplemente acompaña al oficial de justicia e interviene si es que así tiene facultades para hacerlo. De ahí que su intervención sea siempre excepcional. ¿Cuáles son los requisitos que deben reunir el nombre y las facultades en el texto del instrumento? Primero, deben indicarse con precisión el nombre completo de la persona y las facultades. Por en cuanto al nombre, deben permitir su identificación en el lugar, no solo al oficial de justicia, sino también a la persona que recibe el acto. En ocasiones, la persona que recibe el acto pregunta quién es esa persona que acompaña al oficial de justicia y debe surgir del texto del instrumento que esa persona, que tal vez se identifique con su documento personal, realmente esté autorizado a intervenir. Caso contrario, pueden generarse problemas o inconvenientes prácticos durante la diligencia que tal vez obstaculicen el adecuado cumplimiento de la misma. Deben evitarse, por consiguiente, frases ambiguas o genéricas como el representante de la parte, el recurrente o quien designe. Debe especificarse el nombre completo de la persona. En cuanto a las facultades, deben utilizarse frases expresas e inequívocas. Así, por ejemplo, no proceden frases genéricas o ambiguas como facultades de práctica o de ley, salvo, por supuesto, que exista alguna ley que regulando algún mandamiento en concreto conceda facultades expresas. Pero en el ámbito provincial no existe ninguna ley procesal, ni siquiera ninguna norma reglamentaria contenida en el reglamento del Poder Judicial que establezca la intervención de terceros al oficial de justicia y cuáles son sus atribuciones. Por consiguiente, frases ambiguas y genéricas no son suficientes. Nuevamente, así como el oficial de justicia no tiene atribuciones implícitas, tampoco existen facultades implícitas. En cuanto a la fórmula de legalización de estilo, que es lo último que se escribe o lo que se lee en el mandamiento, en el texto del mandamiento. La fórmula de legalización es sencilla, es la fórmula de cierre del texto, cómo concluye el texto. Dado, sellado y firmado en la ciudad de Posadas, Misiones, a los días del mes de febrero del año 2016. Firmado, secretario. En la fórmula de legalización de estilo, como se observa, figura la fecha y quién firma. Y después la firma misma, la última formalidad que debe reunir todo instrumento público para ser tal. Un instrumento sin una firma no existe como instrumento, al menos, y menos todavía como instrumento público. Acá en cuanto a la firma, lo determinante es quiénes pueden firmar. Deben indicarse con precisión, por ejemplo, el nombre del secretario del tribunal, el apoderado de la Dirección General de Rentas, cuya firma está autorizada por el artículo 155 de la Ley 22, número 35, antes Ley 4366, que es el Código Fiscal de la provincia de Misiones, que permite la firma del apoderado de los mandamientos relativos a la ejecución de tributos. En conclusión, el mandamiento es un instrumento público. Como tal, está sometido a todas las formalidades de los instrumentos públicos. En cuanto al contenido mínimo, un encabezamiento, un cuerpo, la legalización, la fecha y la firma. En cuanto al cuerpo, deben responder a las siguientes preguntas: ¿dónde?, ¿qué?, y quién. El lugar, el comportamiento exigido al oficial de justicia y ante quién debe realizar ese comportamiento. Muchas gracias.